De nuevo, tenemos en Ventana Cultural RD la honradora presencia del doctor César Augusto Zapata Santos. César Zapata, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un escritor laureado, como muchos de los escritores y los académicos de renombre de nuestro país, procedente del interior, vale decirlo, porque el Cercado, que es donde está ubicada la planta matriz de este programa, es un pueblo de la República Dominicana perteneciente a la provincia de San Juan. Y continuando con la presentación del profesor César Zapata Santos, decía que es un escritor laureado, autor de una obra respetable, con varios premios nacionales. Aquí tengo un puñadito de libros que he encontrado en la biblioteca, en esta biblioteca: Un nuevo ayer, cuentos, Para todos nosotros caerá la noche, también cuentos, un libro reciente de ensayo, Los problemas de la vida, más allá de los límites de la conducta, y este que fue, digamos que las memorias o las actas de un congreso iberoamericano acerca de cultura, diversidad y diálogo, que él organizó y coordinó la publicación de las actas. No tengo a mano ninguno de los poemarios de César Zapata, pero téngase por sabido que ha sido premiado también como poeta. Bienvenido, profesor, colega. Gracias. Es grato de nuevo encontrarnos con usted. Gracias. Yo me siento parte del staff del programa. Es así. Así que le voy a pasar también mi factura para que, para comenzar a cotizar. Como mira, el que no esté en tu biblioteca tan extensa, libros de poemas míos, no se debe a la gran amistad que tenemos, que fuera la causa para tenerlos, sino que la poesía no sirve para nada. Pero yo soy un gran consumidor. Es lógico que estén los relatos, que estén los ensayos. Porque la poesía, mira, si tú publicas un libro de 200, una tirada de 200 libros de poesía, es probable que se te queden 150 en tu casa. Pero yo soy un gran consumidor de poesía. Me encanta leer poesía. Y eso se lo debo creo que a la formación que recibí en el bachillerato, y luego al hecho de que una vez llegado a la universidad siempre he estado cerca de ustedes, codeándome con ustedes, porque yo también pertenezco a la generación 80. Así es. Lo único que no he descollado tanto como César, como Mármol, como Chaín. Yo creo que tú has descollado. Como Zaida. Tú has descollado. Lo que ocurre es que los ochentistas son un poquito egoístas. Han querido circunscribir la generación a escritores de poesía. A la poesía, sí. Pero no es cierto. O sea, hay otros escritores. Está una fructífera generación de pintores claro. de los 80. Hay teatro, hay ensayo, hay incluso música. Claro. Por ejemplo, desde el MCU en los 80 salieron importantes compositores de música popular en la República Dominicana. Entonces, no es propiedad exclusiva de 2 o 3 el concepto de generación 80. Claro, incluso yo mismo pertenecía al MCU, que estaba en la segunda planta de Humanidades. Así es. Y ahí nos iniciamos en la poesía. Tomás Castro, Dionisio de Jesús, Alejandro Abreu. O sea que yo también he cometido poesía, pero soy de la poesía secreta. Y te culpas sí, de haberlo hecho. Bueno, pues de hecho, ahí está Miguel Jiménez, que fue del MCU también, y que es el más longevo miembro del taller literario de César Vallejo, desde su fundación hasta ahora que se jubiló de la universidad. Fue miembro y durante unos casi 10 años fue director. Y salió del MCU también. Así que los 80 tienen mucha historia que contar, aunque lamentablemente no hay quien lo historice. Sí, y en filosofía, realmente la generación 80 ha hecho lo suyo. Así es. Entre los que te encuentras tú, se encuentra Morla, se encuentra Minaya, que son ochentistas. Así es, sin duda. Te he tuteado, que no acostumbramos a hacerlo en el programa, así que le pido disculpas.
a la teleaudiencia, pero tú y yo siempre nos hemos tratado de... Es que realmente ya soy entre amigos. Es que realmente ya soy miembro. Claro, del espacio. Ustedes no han querido aceptarlo, pero es así. Complementando la presentación que hizo Alejandro, como diría Leonel Fernández, es que César es un hombre del Renacimiento. Es un hombre de muchos saberes, porque a ti se te olvidó decir que es pintor. Y que es psicólogo. Y que es psicólogo. Y que estudió economía. Y que estudió economía. En la universidad. En la universidad. Entonces, como hasta comentarios de economía llegué a hacer. Sí, y hasta oye, como me dice, atrevía dice, y lo que me extraña es que siendo Albelo también poeta, no tenga en su biblioteca los temarios. Me da culpa, yo debo resarcir eso. Bien, entonces lo que nos convoca hoy en esta conversación con el doctor César Zapata es un tema que nos preocupa a todos, pero que el profesor Alejandro Albelo puso sobre la mesa en nuestra entrevista anterior y manifestó su interés de que abordemos junto contigo el tema de la violencia intrafamiliar. Queremos hablar del tema de la violencia intrafamiliar porque generalmente hay un soslayamiento y se habla más de violencia de género, que es la violencia entre el hombre y la mujer. Pero nosotros creemos que la violencia intrafamiliar abarca todo el tipo de violencia que se da en el entorno familiar. Y bueno, hay unas estadísticas alarmantes respecto a la violencia. Por ejemplo, el hecho de que entre el 2019 y el 2023 730 mujeres perdieron la vida en forma de violencia en la República Dominicana y que en el año 2024, en el recién pasado año 2024, 71 mujeres fueron víctimas, o sea, fallecieron víctimas de esa violencia y que ya para este año, en el primer trimestre, van alrededor de 12 o 14 muertes de mujeres violentas. Pero solamente vemos la muerte de las mujeres, pero ¿y qué ocurre con los hijos de esas mujeres? ¿Qué ocurre con el entorno familiar de esas familias? Que en algunos casos no son solamente las mujeres que mueren, en algunos casos los perpetradores de esa violencia matan a las mujeres, matan a los hijos, matan a la suegra. Entonces, César, nos gustaría que en tu condición de psicólogo, en tu condición de terapeuta, en tu condición de libre pensador, abordemos este tema de manera que la teleaudiencia pueda sacar provecho del enfoque que podamos hacer y de las recomendaciones que puedan surgir al final de esta conversación. Bueno, mira, primero es pertinente que ustedes hayan utilizado el concepto de violencia familiar. Algunos le llaman violencia doméstica, la que se da en el entorno de una familia específica. Es bueno que pongan eso porque la primera crítica que yo hago es al concepto de género, impuesto ya en el lenguaje cotidiano. No hay manera de que eso se cambie, pero yo me resisto todavía, porque a mí me enseñaron en antropología que el género es humano. El género no es una distinción de sexo, sino una condición humana. Y yo quiero siempre recuperar eso. A mí nadie me va a convencer de llamarle género a la condición de hombre o mujer. Eso es lo primero. Por tanto, la discusión sobre violencia de género, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, alrededor de unos 10 años atrás, en uno de sus anuarios decía, violencia de género, aquella realizada por los hombres contra la mujer. Lo que asumimos entonces que si el género es la condición de hombre-mujer, había uno anulado por completo. Es decir, la violencia realizada por la mujer contra el hombre no aparece. No hay violencia de género. Entonces me dice un amigo, ¿verdad?, que las estadísticas establecen que es de 10, 8 son casos de hombres agresores y solo 2 de mujeres. Digo, bueno, ok, pero esos 2 son humanos también. Y en esos 2 se ejerció violencia. Y esos 2 tenían una mamá, un papá, hijos, familiares, etcétera, que son las víctimas invisibles de la espiral de violencia. Víctimas que no contamos, que no te contabilizamos y que no aparecen en los periódicos y que no hay fundaciones, ONGs, que las visibilicen. Por consiguiente, la visión adecuada para discutir el tema de la violencia es una visión holística que puede identificar causas
múltiples, no una, la multicausalidad que genera, promueve y estimula el incremento de la violencia. Segundo, la violencia tampoco se puede hablar, lo he oído mucho en las radios, en las emisoras de radio, en la televisión, en las redes sociales. He oído mucha gente decir, para poner fin a la violencia no se pone fin. O sea, es una pretensión absurda. Lo que se puede mitigar los conatos de violencia, reducir el número de víctimas, hacer lo posible por prevenir en las zonas donde hay condiciones críticas para que esto ocurra. Pero eliminar la violencia es imposible. Donde quiera que hay seres humanos, habrá violencia, ¿verdad? Del mito de Caín y Abel hasta nuestros días. Donde quiera que haya, decía un intelectual dominicano, el doctor Odalís Pérez, la envidia es la causa de todas las guerras, decía él. Entonces, bueno, yo no sé si es la envidia, pero sí los estados emocionales y la dificultad que tiene el hombre de poner en control sus emociones es probablemente una de las llamas que activan las respuestas violentas. Después se agrega el problema educativo, es decir, está estudiado que las personas con bajos niveles educacionales tienen una mayor propensión a la violencia. Después se agregan los factores sociales, es claro que las personas en carencia tienden a la violencia. Después se agrega el problema del hacinamiento, a mayor número de personas en un espacio pequeño, mayor probabilidad de violencia, lo que nos dio un ejemplo triste, que fue el tema del confinamiento de la falsemia que vivimos, ¿verdad? En ese periodo de confinamiento, obviamente hubo mayor presencia de violencia porque había más gente en un espacio pequeño. Y se agrega una que lamentablemente los movimientos de organizaciones han querido borrar, que es el tema de los trastornos de personalidad. A cada trastorno de la personalidad se le agrega un modo de expresar conductas violentas. A todos, oiga bien, a todos los trastornos de personalidad. No solamente el trastorno sociopático, a todos los trastornos de personalidad. Cuando no hay violencia autoinfligida, como ocurre, por ejemplo, en la personalidad limítrofe, que tienden a mutilarse, a cortarse parte del cuerpo, a herirse, a realizar actividades de riesgo, a poner en riesgo la vida. Están las personas con trastornos depresivos, que evidentemente hay un caso muy triste, que lo quiero poner de ejemplo aquí, que ocurrió en la calle del Conde de la capital. Un señor que era taxista, fue diagnosticado con una enfermedad catastrófica, pero ya él tenía trastorno de depresión mayor, así que se combinaba con ese diagnóstico, empeoraba las cosas. Y él le decía a sus amigos que él pronto iba a morir, pero que no moriría solo. Todos los tomaban como una especie de broma. Sí, de depresión del tipo, porque era un aburrido, era un encarado. Tenía todos los rasgos de un depresivo, pero a nadie le importaba, ¿verdad? Entonces él vivía ahí mismo en el Conde, en un segundo nivel. Si ustedes van al Conde, van a encontrar, antes de llegar a la Duarte, un segundo nivel que nunca se ha ocupado, que parece una casa de vampiros. Está llena de ramajes y se ve oscura adentro porque está ennegrecida. El señor juntó todos los tanques de gas de la vecindad y los hizo explotar. Wow. Y allí murieron varias personas, además de él, como él mismo dijo, que no se va a ir solo. Entonces, esos actos de violencia no son estudiados porque queremos sacar de la multifactorialidad del problema los trastornos psicológicos, que juegan un papel importante para poder comprender y prevenir el flagelo de la violencia. La violencia, profesor Zapata, ¿es solo física o hay otros modos de violencia? Sí. ¿Cuál sería, se podría uno proponer ensayar una tipología de la violencia? Sí, dos preguntas hay ahí. En la primera, sí, la violencia se expresa psicológica y verbalmente también. Pero además es importante señalar que donde hay violencia verbal y psicológica hay un caldo de cultivo para la violencia física. Es decir, mucha gente dice, no, porque la violencia es psicológica y verbal, que la pareja bueno, si a eso usted le agrega todos los factores que dijimos que son predisponentes, pues probablemente va a haber violencia física también. Es muy difícil que la persona se conforme con dos malas palabras y con algún tipo de dominio. Que yo de paso, eso es un factor importante. Por ejemplo, cuando la mujer es víctima de violencia,
hay que estudiar también un tipo de violencia que se da por el problema del poder. Un poder que no es el poder social puro y simple, sino que en las familias, sobre todo en las familias pobres, se expresa por el sujeto que es el que pone el plato de comida en la mesa. Entonces, como él tiene el control económico y la mujer no tiene ninguna otra opción, se da un entorno patológico donde ella engancha con este sujeto no porque se amen, sino porque es su modo de vida. Y él lo sabe, aunque no lo diga de manera consciente, y manipula este poder, generando una condición incluso de esclavitud hacia la mujer. Una esclavitud tal que ella obvia la conducta violenta. Y si algún tercero quiere participar, ella obviamente se pondría en contra de ese tercero. Es una escena del cuento La mujer de Bosch, justamente. Cuando alguien quiere venir y dice, no, espérate, pero si tú matas a este hombre, aunque no está dicho en el cuento, eso es lo que está en el fondo, ¿verdad? Ese factor psicosocial. Si tú matas a este hombre que me violenta, es verdad que me vas a liberar de la violencia, pero también ¿quién me va a mantener? Y termina la mujer matando al que venía a defenderla. Entonces, toda esa atmósfera simbólica del cuento se pone tristemente en contexto real cuando la mujer, que no tiene recursos económicos ni vías de acceso para la supervivencia, termina siendo subordinada de un sujeto que termina también asumiéndose el amo, ¿verdad? El propietario exclusivo de esa mujer y por consiguiente con el derecho a ejercer violencia de todo tipo. Primero verbal, de subestimación e irrespeto, psicológica y evidentemente violencia física. En ese caldo de cultivo se da también otro tipo de violencia que tampoco los feministas se han interesado por visibilizar y que en este país, si no es epidémica, es muy frecuente, que es el abuso sexual de padres o parientes cercanos hacia menores, tanto hembras como varones. Esos hombres que terminan asumiendo ese poder lo proyectan hacia las hijas también. Y como él es omnipotente, pues él termina también transgrediendo el espacio corporal de sus hijas. Incluso con el consentimiento de la mujer que sigue estando tan subordinada que termina consintiendo esa transgresión. Aquí hay poblados enteros donde ustedes pueden ver la duplicidad del apellido, que no es casual. Se debe de que parientes cercanos han terminado teniendo hijos con sobrinas, hijas, etc. Y los niños terminan teniendo el apellido repetido 2 veces. Y ha terminado normalizándose. No quiero mencionar las provincias donde eso ocurre porque no quiero lesionar sensibilidades, pero ha terminado incluso normalizándose. Yo tengo un caso cercano donde una madre, ¿verdad? Obviamente muy perturbada, probablemente de años de ese tipo de explotación, llevaba a la hija, ya separada del hombre, llevaba a la niña de la mano y se la dejaba para que él la violara. Sí. Entonces, esas son formas de violencia que todavía aquí, por quedarnos envueltos en un discurso manido, del problema y además muy maniqueo de bueno o malo, el hombre malo, la mujer buena, el hombre machista, la mujer víctima. Es decir, si no rompemos esa mirada tan estrecha, no podemos darnos cuenta de la extensión del problema de la violencia y de toda la participación de otras víctimas que son generadas por un entorno violento. César, esa observación que tú haces de la subordinación de la mujer al hombre por cuestiones de manutención es a lo que se le conoce como violencia económica. Sí, le dicen violencia económica. Hay un señor que se llama Pierre Bourdieu que habla sobre la violencia del poder, porque él establece que al individuo tener algo que la otra persona no tiene, termina, digamos, pretendiendo justificar esa subordinación. O sea, ¿quién vas a hacer sin mí? Tú no eres nadie, tú no puedes vivir sola, tú no tienes cómo hacerlo. Hay hombres incluso que le impiden que la mujer se forme profesionalmente o que adquiera un trabajo para poder preservar ese único poder que él quiere tener. Porque detrás de ese abusador hay un tipo con un grave complejo de inferioridad. Está claro. Un sujeto que no tiene complejo de inferioridad no tendría una idea de que está compitiendo con su compañero. Entonces, habría espacio para que ella se forme
para que ella se expanda socialmente sin que eso tenga que generar un conflicto en la relación. Que dicho sea de paso, complejo de inferioridad que también ocurre en las mujeres que se escudan detrás de un cierto feminismo para pelearse con ella misma con respecto a que si puede alcanzar la estatura del hombre. Una mujer que no tiene problema de este complejo no está en competencia con su pareja, ni con el hombre, ni ve que la relación sea un ring de boxeo donde uno tenga que demostrar más habilidades que otro, sino que una relación armónica es lo que se conoce en la psicología evolutiva como el apego seguro. Cuando una persona, hombre o mujer, va para su casa, ¿verdad? Termina su jornada de trabajo y va para su casa y siente esa calma, esa sensación de bienestar, de que ahora vuelvo a mi casa, es porque ha desarrollado un entorno de apego seguro. Y dije apego, que es una palabra satanizada por las feministas, pero es fundamental en la psicología evolutiva para el hombre. El hombre y la mujer necesitan un entorno seguro para poder desarrollarse. Desde niño, ese entorno seguro comienza con la relación con la madre, luego se llama relación diádica, de dos, y luego viene la triádica, cuando aparece el padre, ese entorno protector, seguro, que me suministra no solamente bienes materiales, sino también afectivos. Entonces me permite un desarrollo como persona para que yo pueda replicar el entorno seguro. Por aquí vuelve otra vez el problema de que ya no sabemos quién es el que tiene que crear un movimiento, si es el hombre o la mujer. Porque aquí viene una situación que discrimina al hombre. Primero, te crían como un macho y después te condenan por ser macho. Te crían con una masculinidad equivocada y después te condenan por la masculinidad equivocada. Entonces, las niñas tienden a recibir mayor afecto y seguridad que el varón. Te lo pongo, por ejemplo, con mis alumnos en la universidad. Predominan las mujeres en la universidad, pero nadie se pregunta por qué. Bueno, lo primero es que el varón de clase media baja está impedido a trabajar, mientras que la niña no. Mientras yo tenga fuerza, mi hija va para la universidad. Y el varón, no sé, un hombre que se la busque. Está claro. Pero además te hacen demanda las propias parejas. Bueno, si tú eres un hombre, tienes que tener dinero. Por tanto, tienes que buscar el dinero por alguna vía. La universidad es un área de consumo, no de ganancias. No te puedes meter a estudiar, tienes que ir a trabajar. Y así hay una serie de factores que nosotros hemos ido normalizando y después genera consecuencias que queremos sanar sin buscar los factores causales. ¿Ve? Una masculinidad equivocada que se va construyendo desde la infancia es una bomba de tiempo para que haya algún tipo de violencia en la pareja. Una masculinidad que comienza por tener un entorno más inseguro que el de la hembra. Entonces tiene él que construirse su propia... Es decir, el varón estaba impelido a construirse a sí mismo, porque tiene menos entorno seguro. Si busca mucho el afecto de la madre, entonces la sociedad, el entorno dice que es un homosexual. Usted va a crear un mariconcito, no lo esté protegiendo tanto, suelta a ese muchacho, que ese es un hombre. Si busca el apoyo del padre, el padre entiende que él no puede ser demasiado tierno porque él es un macho también. Entonces, la ternura no es de un hombre, es una cosa de hombre. Muchacho, coge para tu mamá, no me estés manoseando tanto, que los hombres se sobajean. ¿Te das cuenta? Entonces, el individuo se va creando en un entorno menos seguro que el de la niña. Pero además, cualquier cosa que él haga que elicite violencia va a ser recibida como buena en su familia. Mira, yo tuve un conflicto en la escuela. ¿Y qué pasó? ¿Le rompiste la cara al tipo? Sí, está sangrando ahí. Así que yo te quiero, mi hijo, un macho. Yo pago la multa. Ahora, si tú llegas con un golpe, le preguntas cómo ocurrió. No, que fulano me golpeó. Mañana tienes que devolver el golpe o aquí no venga porque te doy una pedra. Entonces vamos construyendo ese tipo de masculinidad, donde ser varón significa que tú tienes que elicitar violencia o de lo contrario, tu masculinidad está en duda. ¿Ok? Pero todos los días tenemos eso. Yo tuve un caso con un antisocial. Voy manejando, mi hija va conmigo, apenas 8 años de edad. Y él está entre mi vehículo y la acera, porque ya no hay más espacio para él poder rebasar. El semáforo cambia, él sube las dos gomas a la acera y se mete para hacerme señal que yo baje el vidrio. Yo lo pienso, pero bueno, veo que lleva una señora bajo el vidrio.
comienza a decir lo que la gente hace, ¿verdad? Violencia, violencia verbal, obscenidades, no sé cuánto. Yo lo dejo que termine, cuando termine le digo, mire, yo me imagino que la señora que va al lado suyo debe ser por lo menos su madre. No respete a mi hija, respeta a la mamá. Dele seguridad a la señora. El tipo se siente desarmado porque él esperaba que yo le devolviera las palabras. Y cuando se va, entonces me dice, está bien, pastor de iglesia. Está claro. Es decir, y ahí se presenta una enseñanza para los psicólogos que es el tema de frustración, el modelo de frustración-agresión. Desafortunadamente, cuando menos atención usted le pone al individuo, más violento se vuelve, porque la respuesta a la frustración es violencia. Entonces, estamos todos los días promoviendo, encendiendo mechas para que haya violencia y después nos sorprendemos de que la haya. Ese es el problema de esta sociedad. Oportunidades para los jóvenes, ninguna. Problemas económicos, muchos. Problemas para acceder a las universidades también. Demanda de que debe de manejar dinero a temprana edad. Frustraciones cada vez que tiene algún tipo de iniciativa. Bueno, pues entonces tú lo estás promoviendo para que el individuo termine siendo violento. No estamos justificando, estamos explicando muchas, digamos, variantes que influyen y que promueven y que ponen en riesgo a la sociedad para que haya más conatos de violencia. Otra vez una pregunta doble, César, porque tenemos que aprovecharte acerca de este tema. ¿Hay un componente genético en la violencia o la sociedad, y cuando digo sociedad me refiero a la sociedad humana, también es parte de la paideia, es decir, esto que vemos que los países militarmente más fuertes avasallan, expolian, hunden a los más débiles, y por otra parte el Estado, y cuando digo Estado ahora me refiero particularmente al Estado dominicano. No hay un modo redomado de ejercer cierto tipo de violencia y eso de alguna manera impacta o no la forja de las mentalidades de los dominicanos. Bien, comenzamos por el tema de la genética. En los 90, 80 ya se venía con la idea de que todo iba a ser explicado por el problema genético, como ocurre ahora con el cerebrocentrismo, todo se va a explicar por la neurociencia. Entonces esos absolutismos terminan en el fracaso. Hay una diferencia entre una predisposición y una elicitación. Es decir, una cosa es factores predisponentes y otra cosa es que eso lo determine. En matemáticas está el problema de los correlatos. Cuando yo no encuentro una relación causa-efecto entre dos cosas, pero la veo que las dos varían, yo digo que están correlacionadas, porque yo no puedo decir cuál es la que causa a cuál. Ni tampoco puedo decir si las que están afuera, que son variables extrañas, están participando. Entonces, bueno, quizás haya una predisposición genética, pero es una predisposición genética inherente al ser humano. O sea, no es que aparece alguien que tenga un gen de la violencia. Eso, una vez hubo un investigador que se dio ese lujo de decir que él había aislado el gen de la violencia, pero se sabe que no es así. También está el tema de ciertos tipos de cerebro. Por ejemplo, se sabe que las personas que tienen una cierta atrofia del lóbulo prefrontal tienden a tener más dificultad para poner en control sus emociones, para administrar las emociones. Pero aún así, ese sujeto necesita un entorno propiciador de violencia para que eso ocurra. Es decir, no se trata solamente de un factor orgánico que si pudiéramos aislarlo y controlarlo, ya la gente dejaría de ser violenta. Hay una película muy cruel, no sé si puedo decir esto aquí. Claro. Un cortometraje que se trajeron los españoles una vez aquí a un festival de cortos, donde un tipo era un violador sexual consumado, entonces lo tenían apresado y decidieron hacer un experimento con él de extirparle una zona de su cerebro primitivo, ¿verdad? Y la operación termina, dicen que fue todo un éxito, el tipo está confinado en una habitación y está idiotizado, ¿verdad?
Es decir, al haberle intervenido el cerebro, le eliminó todas sus habilidades para que lo alimente, es una especie de vegetal. Pero en eso, en lo que los médicos observan, entran 2 insectos a la habitación. El individuo mira a los insectos, se queda fijo allá, como así mismo como está en su estado de idiocia. Y de repente los insectos comienzan a copular y él a disfrutarlo. Lo que quiere decir que la operación fue un éxito, pero hay que poner 2 grandes comillas. Sí. ¿Está claro? Sí. Y también está La Naranja Mecánica, perdón, que me gusta mucho el cine. Y el cine es muy aleccionador. La Naranja Mecánica es una película que es una crítica concreta a los experimentos conductistas. El individuo se le hacen le ponen una sustancia, se llama condicionamiento clásico en psicología, ¿verdad? Que combinan 2 estímulos y el individuo termina respondiendo a un estímulo inocuo de la misma manera que respondía a este. Entonces el muchacho era un tipo muy violento y le inoculaban una sustancia mientras veía escenas violentas. Eso le provocaba dolores estomacales, así que cuando él salió del experimento, si él trataba de hacer algún acto violento, le venían esas molestias, pero al final su propensión a la violencia estaba intacta, está claro. Entonces, todo eso, mirada organicista y biologicista y cerebrocentrista, hay que estudiarla porque ya dijimos que la violencia es multifactorial, pero los factores predominantes son los entornos violentos. También hay un estudio muy interesante sobre el factor hereditario no genético, sino cómo los hijos de personas violentas tienden a hacer cuadros de violencia también. Es decir, lo que se llama, ellos le llaman la violencia transgeneracional, que va de una generación a otra. Ahí también hay muchos componentes y vuelve otra vez el tema de si tú tienes un entorno inseguro, vas a reproducir un entorno inseguro en tu próxima familia. Parece mentira, pero es así. Y no es así matemáticamente, lo va a reproducir quizá con muchas variantes, pero en el fondo va a tener esas mismas características. Así que sí, con respecto a la violencia social, es otra vez el problema, en el centro del problema está otra vez el hombre. Nuestros vicios, nuestra propia naturaleza lábil, nuestra condición de seres que si lo ponemos desde el punto de vista religioso, ya que estamos en Semana Santa, tenemos que recordar que lo primero que hicimos al llegar al jardín del Edén fue transgredir. Entonces esa tendencia a la transgresión de las normas, transgresión de las leyes, esa mirada egoísta que está siendo promovida por un tipo de política a nivel global, ¿verdad? De donde primero el individuo a expensas del otro, ¿verdad? Me decía un amigo que había que ser, para tener éxito, tener arrojo y descaro, es decir, completamente fuera de la moral para poder tener éxito en esta sociedad. Entonces, todo eso también promueve violencia, porque cuando no puedo alcanzar por ciertos medios la meta, pues lo hago por la vía de la violencia. Y la violencia organizada, la violencia social organizada, la que proviene del Estado o de los estados, también ha sido estudiada. Fíjense que, por ejemplo, la señora Hillary Clinton dice en una entrevista una frase para los que no somos violentos, tan terrible, con la muerte del comandante Muammar Gaddafi. Se sabe que todo eso fue un plan, ¿puedo decir eso? Sí. Todo eso fue un plan, una componente norteamericana para recuperar un territorio que se le estaba yendo de las manos. Muammar Gaddafi lo sabía y lo dijo en Naciones Unidas, que quería crear un banco de los países de África, donde tuvieran su propia moneda y que vendieran sus productos, el petróleo, al precio que ellos quisieran y con la moneda de ellos, no con la moneda extranjera. Una cosa así sería un golpe extraordinario al dólar que ya no tiene respaldo, sino en el petróleo por el acuerdo con Arabia Saudita. Ahora bien, ¿qué dice Hillary, que viene a cuento en esta conversación sobre la violencia? Hillary va allí, se reúne con la familia Gaddafi, incluso se ve dándole besos a uno de los hijos de Gaddafi y todo eso. Y poco tiempo después se crea una pandilla de supuestos guerrilleros que no eran más que mercenarios comprados, cuyo blanco único era asesinar a Gaddafi. Desde que lo mataron terminó la guerrilla.
Pero cuando lo matan y llega la noticia de Estados Unidos, Hillary dice en televisión, así en close-up, fuimos, vimos y murió. La frase, La frase, una paráfrasis de la frase vimos y vencimos. Sí. de Julio César. Y ella Vidi, dijo- vidi, vinci. Y ella dijo, fuimos, vimos y Y murió. murió. Es decir, está aceptando que fue una Ellos se decisión del organizaron. imperio, o sea, un acto violento extraterritorial que el imperio montó. Es decir, y eso está normalizado. Ahora, la masa, al resto de la población, que yo los defino como usuarios en uno de mis artículos, como lo que somos usuarios, recogemos todo lo que nos dan como bueno y válido, nos dicen sobre la democracia, sobre los peligros de la democracia, los enemigos. O sea, la violencia genera sus enemigos. La violencia es de Estado. Entonces los etiqueta, dice, bueno, estos son enemigos, vamos a eliminarlos. Y el pueblo lo ve como enemigo. Podemos poner el caso también de Panamá. El militar que dirigía Panamá había sido puesto por los norteamericanos y era un hombre de los norteamericanos. Ahora, cuando comenzó a discutirse si iba a tener el control absoluto del canal y comenzó a no obedecer las normas, fue declarado enemigo. Y justificado una invasión, y justificado apresarlo y ponerlo en una cárcel offshore, fuera de su territorio, en una cárcel con un letrero en la mano, con un número, ¿verdad? Entonces todas esas conductas violentas terminan normalizándose. Pero ¿qué pasa con esas conductas violentas que se normalizan? Que se convierten en modelo para violencias a menor escala. ¿Ok? Es lo mismo que pasa con el problema de la impunidad. Cuando yo veo que hay una impunidad a nivel de arriba, como se está promoviendo ahora una impunidad de un evento que acaba de ocurrir, los de abajo dicen, bueno, entonces yo puedo hacer también. Yo puedo violar la ley, porque si no se pone correctivos arriba, ¿por qué tiene que exigírmelo a mí? Si hay un robo al Estado, ¿por qué no puedo yo asaltar la casa de Alejandro? Porque allí hubo un robo y no pasó nada, entonces yo también puedo hacer lo mismo. Entonces vamos modelando conductas inadecuadas, impropias, vamos eliminando los mecanismos que Freud escribió un artículo, un ensayo bastante largo, que se llama, que ha sido estudiado por un filósofo, por cierto, Freud, una interpretación de la cultura. El malestar en la cultura. El malestar en la cultura, pero el malestar en la cultura, pero lo trabaja un filósofo con un ensayo que se llama Freud, una interpretación de la cultura. En el trabajo del malestar en la cultura, Freud señala eso. Tenemos que renunciar a determinadas pulsiones, mal traducido como instinto por algunos, a determinadas pulsiones que son básicas en el ser humano, reprimirlas para poder acceder a la cultura. Es decir, ¿cómo yo voy a la cultura? Abandonando cosas mías. Por ejemplo, el niño. ¿Cómo el niño obtiene los beneficios del entorno social, familiar, de los amigos, la cultura en general? Renunciando. Cuando el niño llega es un perverso, dice Freud. Un perverso polimorfo incluso, dice él. ¿Por qué? Porque el niño dice, bueno, lloro para que me cambien los pañales. Lloro y me traen leche. Lloro y me acurrucan. Lloro y me quitan el frío. O sea, yo soy el jefe absoluto. Pero un día llora y hay una voz que dice, déjalo que llore para que le crezcan los pulmones. Y el niño dice, wow, pero no me van a atender. Lloro para que me den leche. No, es a las 2 que le toca y es la 1. Así que se aguante. Entonces, el niño va a tener que ir renunciando a eso para poder acceder a lo otro. Entonces, renunciando a eso, renunciando a esa supuesta autoridad, ese absolutismo que yo tenía, entonces yo puedo acceder a lo otro. Del mismo modo, renunciando a pulsiones fundamentales, el hombre accede a la vida en comunidad. La vida en comunidad yo lo considero en riesgo. Yo pienso que es una sociedad rota a nivel mundial, mucho desarrollo tecnológico y poco desarrollo moral. Entonces, hay un entorno en el que el individuo se cree con la libertad de hacer lo que quiera. Es decir, no pone en control sus pulsiones básicas. Por tanto, pone en peligro la vida en convivencia. César, dentro de todos estos asuntos que tú has abordado, no sé si interprete mal, tú dices que desde el hogar formamos personas violentas. Ay, sí. Entonces, yo digo, porque tú dices, por ejemplo, uno escuchaba antes en los campos, no busque problemas con nadie en la escuela, pero si te den aquí no venga dado. Pero eso es al varón. Eso es al varón.
Sí, a las hembras, porque entonces, generalmente el varón es supuestamente el que entonces busca podemos ir explicando. No, no es que el varón busca problemas, es que nosotros lo creamos bueno, para lo eso. que lo creamos para eso. Entonces, pero yo creo que a medida que se han ido avanzando generacionalmente, por ejemplo, no es el caso de los hijos de Alejandro, de los que Alejandro ha formado, no es el caso de lo que ha formado Ninosca, no es el caso de lo que han formado Gisela y Francisco. Por ejemplo, yo que sé que la calle está llena de violencia y mis hijos andan en la calle en vehículo, yo le digo, si tiene algún roce con alguien o si alguien roza contigo, no tiene que discutir. El vehículo tiene un seguro, si tiene que responsabilizarse, tú le pides disculpas, y señor, discúlpeme, mire, ¿cómo podemos resolver esto? Porque uno tiene el temor incluso de que andando en la calle, y lo hemos visto y lo hemos vivido, que por un simple roce hay personas que le quitan la vida a otras. ¿Cuáles son las políticas públicas que debería implementar el Estado para mejorar o de alguna manera, no eliminar, como tú dices, porque no se debe eliminar, pero de alguna manera mejorar e ir formando una sociedad que sea más acorde o más contraria a la violencia? Hablar menos trivialidades sobre los políticos y los partidos y enfocarse en educación ciudadana. Estamos atiborrados, saturados de lo mismo. Pero obviamente yo te estoy hablando en términos ideales, porque hay una gran comunidad de comunicadores que están pagados para eso, para seguir hablando sobre lo mismo y para seguir asumiendo como que la noticia más relevante es si un partido recibió miembros de otros, si un partido compite con aquel. Es decir, todos los días lo mismo, a menos que no ocurra eventos catastróficos, todos los días tenemos las mismas informaciones. Ahora, la educación que nos daban a nivel básico se ha perdido, ¿verdad? El maestro formado para trabajar con los niños se ha perdido. La moral escolar no existe. La escuela está minada por la música que promueve violencia y sexo temprano. La escuela está minada por el narcotráfico. Está minada por los maestros sin formación. Yo me pregunto, bueno, Alejandro siempre me dice que yo soy medio roca izquierda, y tal vez tenga razón. Cuando se estaba buscando que las personas, los ciudadanos dominicanos, firmáramos para el 4% para educación, yo no firmé. Entonces la persona que recogía la firma me dijo, pero qué raro, porque tú eres profesor. Digo, sí, por eso es que no firmo, porque tú no me has dicho para qué va a servir ese dinero. Es el 4%. O sea, ¿cuál es el plan en el que se va a invertir ese recurso? No a gastar, sino a invertir. Y la primera inversión es en la formación de los maestros. ¿Se ha invertido en eso? No, no se ha invertido en eso. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es la recuperación de la familia. Eso es un poquito más difícil, pero tú me estás preguntando lo ideal, ¿verdad? Sí. Lo ideal sería la recuperación de la familia. Tú pones el ejemplo de tu familia y la de Alejandro, pero esas son excepciones. Esa no es la realidad. Lo otro es la inversión en la juventud, ¿verdad? Lo otro es poner restricciones a aquello que tú sabes que promueve y genera violencia. En los medios, en las redes, en la música, etc. Eso se hace por la libre. Entonces tú no puedes esperar un paliativo a la violencia cuando tú estás estimulando la violencia. Tú no puedes esperar menos niñas embarazadas cuando tú tienes un reggaetón que le está diciendo a la niña que debe tener intimidad con sus compañeritos. Tú no puedes esperar un cambio haciendo lo mismo, como dice un refrán por ahí. No se puede esperar que las cosas sean diferentes si tú haces lo mismo. Entonces, en verdad, yo puedo sonar pesimista, pero no veo políticas públicas que puedan ir en mejorar y paliar la violencia. Porque los factores que la determinan siguen ahí. Problema económico, sigue igual. El muchacho, el joven no tiene oportunidades económicas, sobre todo clase media y media baja. Problemas de discriminación, problemas de formar una masculinidad equivocada, problemas de la inmoralidad en las escuelas, problemas del narcotráfico, problemas de promover la individualidad versus la colectividad, problemas de la desarticulación de la familia. Señores, pero nosotros hemos llegado al colmo de llamarle familia
cuando la pareja se divorcia, el niño queda en manos de uno de los padres, generalmente la madre. Y de repente le metemos en la cabeza a la madre, a ese niño, que ellos son la familia. O sea, le estamos dando la libertad al sujeto, varón, de que no asuma ninguna responsabilidad con el muchacho. Porque ellos dicen que es la familia, la llamada familia monoparental. La monoparentalidad es un disparate. Un disparate. Por el contrario, hay que promover que existe el padre, aunque haya habido un divorcio por la causa que fuere. Hay que hacerle conciencia de su responsabilidad paterna, no solamente económica. Hay que hacer un esfuerzo porque el individuo entienda que él es parte de esa familia, aunque no sea pareja de la señora, aunque venga incluso un tercero, no importa. Él sigue teniendo un vínculo filial con ese niño, una responsabilidad en el plano moral, educativo, afectivo. No puede creerse que porque dé dinero ya se resuelve el problema. Entonces la monoparentalidad lo que hace es empeorar el cuadro. No hay monoparentalidad excepto que uno de los padres muera. Si no muere no existe monoparentalidad. Y por esa misma vía nos inventamos otros modelos de familia que no son reales. Que no son reales y generan un entorno de confusión. Mira, yo tengo una tesis, la voy a soltar aquí. Ojalá que no aparezca un sabio de eso y me la robe, porque no la he registrado. Que es la siguiente. Nosotros estudiamos en psicología el tema de la esquizofrenia, ¿verdad? Y en el marco del espectro esquizofrénico hay un trastorno que se llama trastorno esquizoafectivo. Yo me he inventado el neologismo de trastorno esquizoparental. Y usted dirá, bueno, ¿qué es eso? Bueno, lo voy a explicar. Teóricamente lo tengo claro. Habría que ir al campo ahora a investigar si de verdad ocurre. El trastorno esquizoparental es el que va a vivir el niño que tiene que pasarse el fin de semana con papi y los días de trabajo con mami. Pero entonces mami es yoga y vegetariano. Papá es carnívoro y bebedor de romo. Y en la casa hay una fiesta todo el tiempo. Entonces mi papá me quiere educar para ese modelo, ¿verdad? Usted tiene que ser un hombre, baile con una muchachita, pruebe un traguito, etc. Y mamá me quiere educar en el OM. La palabra esquizo significa cerebro dividido. Yo le digo a mis colegas, y no está dividido el cerebro de ese niño. No está partido en dos el cerebro de ese niño. Y peor aún, en función de en qué edad se encuentre, ¿verdad? En qué etapa se encuentra la formación de su personalidad. Cuando vive esa experiencia doble, durante qué tiempo la va a vivir y durante qué tiempo eso va a generar qué tipo de patologías en el niño, qué problemas va a tener ese muchachito para poder asumir una personalidad equilibrada. ¿Qué ciudadano va a resultar de eso? ¿Qué ciudadano vendrá de ahí? Un muchacho que por sábado y domingo baila salsa y de lunes a viernes va al centro de yoga. Entonces, obviamente eso le va a generar un problema al niño de personalidad y la responsabilidad es de los padres justamente. Entonces también está el tema, y perdónenme que yo suene tan moralista, pero yo creo que la moral es un imperativo categórico. Y aunque suene moralista, yo pienso que nosotros hemos sido muy ligeros en desarticular la familia. El psicólogo que brega con parejas siempre verá cuáles son los factores que determinan la separación y estará obviamente a favor de una separación donde hay violencia, ¿verdad? Ninguno de los dos está obligado a convivir con una persona con problemas de violencia. Pero resulta que nosotros nos vamos al divorcio porque las habichuelas quedaron saladas. Como dicen en el campo, no, por cualquier quítame tapado. Exactamente, nos vamos al divorcio porque se me olvidaron los zapatos en la sala cuando llegué cansado del trabajo. Nos vamos al divorcio porque me serviste el chocolate muy caliente. Es decir, hemos trivializado el vínculo de pareja. Lo hemos convertido en una cosa sin importancia. Y volvemos a ver el ring de boxeo. Nos podemos separar cuando tú quieras, porque yo soy una mujer autónoma. Yo tengo mis ingresos y a mí no me da lo mismo. Es decir, como que la única posibilidad de que el matrimonio progrese debe ser sobre la base de que el macho proveedor provea absolutamente. Si yo tengo autonomía económica, entonces yo puedo romper la relación. Pero si la vas a romper por ello, entonces no la conformes. No la conformes. Y si la conformaste, ahora entiende que tienes otra responsabilidad, no solamente contigo y con tu pareja, sino también con la cría. Es decir, son elementos que parecen muy moralistas, pero que de verdad
necesitan que lo pongamos sobre la mesa y discutirlo, a ver si en verdad es mejor eliminar esas morales o recuperarlas. Y bueno, de vuelta a la familia, César, que me parece que tus ideas son realmente radicales y no pesimistas y no de una persona roca izquierda, a menos que se quiera llamar pesimista a un optimista bien informado, como se infiere de tu intervención, que no solo señalas los males, sino que nos propones como nación posibles salidas, posibles soluciones. No te has cerrado al ensueño. Pero digo que no son expresiones de un rock izquierda, pero sí podría hacerlo, a menos que si damos a la noción de rock izquierda aquel que está dispuesto a llamar las cosas por su nombre y a sufrir sus ideas, que es lo que siempre hemos visto en ti, quienes te conocemos desde los años mozos. Pero de vuelta a la familia, César, la gente se casa siempre en buena lid. Hay pocas, o se une. Hay pocas empresas humanas que comiencen como con tanta energía positiva como la unión de dos seres humanos con la idea de hacer pareja o formar familia. Pero en algún momento aparece el elemento disconforme o disforme de la violencia, de la agresión. ¿Cómo detectarlo para los jóvenes que ahora están formando familia o iniciar? ¿Cómo detectarlo y qué hacer? Y para aquellos que ya están en una etapa madura de ese mal social, ¿qué hacer? Hay una cuestión a propósito de madurez, que nosotros actuamos tal vez muy impulsivamente. Recuerden que tenemos el modelo de lo transgeneracional. Probablemente una muchacha, sobre todo en el caso de las mujeres, que haya vivido violencia y abuso en la familia primaria, va a terminar eligiendo a un sujeto agresor. Eso es muy importante. Por ejemplo, las mujeres que tienen trastornos, que es muy típico en la mujer. Voy a decir esto, mujer, y lo voy a aclarar para que no me ataquen las feministas. Las sociopatías, los trastornos antisociales de la personalidad, el hombre es campeón ahí, precisamente por el modelo de masculinidad que proponemos, que es un modelo erróneo. Y los trastornos de personalidad que tienen que ver con, ellas mismas se dicen bipolares, pero es peor que es, el trastorno límite de la personalidad, las mujeres son campeonas ahí. ¿Por qué? Porque detrás del trastorno límite de la personalidad ha habido manoseo, estupro, posible violación, etc. Cuando hay eso de un pariente cercano, la herida que se le produce a la mujer es grave y tarda mucho en resolverse. De hecho, los psicólogos piensan que las personas con ese trastorno límite terminan mejorando con el tiempo, ni siquiera con una terapia que pueda decir que en un corto tiempo va a resolverse. Entonces, ¿qué pasa? Que esa muchacha que ha sido violentada termina con una fantasía casi inconsciente de que es por culpa de ella. Yo soy fácil, yo soy puta, yo fui que lo provoqué, porque la figura que lo hizo es una figura que ella la tiene idealizada. O sea, al estar idealizado, yo no puedo aceptar que ese sujeto cometió esa atrocidad. Entonces hay una amnesia selectiva, olvido realmente cuándo y dónde y cómo fue que ocurrió, etc. Y luego viene la promiscuidad, que es típico de la trastorno límite. Viene la búsqueda de riesgo, y uno de esos riesgos es elegir a figuras violentas, a abusadores consumados, que de alguna manera patológica, en clave patológica, ella cree que está pagando una culpa o reeditando el abuso. Por consiguiente, en ese caso ocurre eso. Ahora bien, una persona que no tenga ningún tipo de problema psicológico, ¿cómo puede identificar? Porque en el enamoramiento también está el problema de que estamos en una fase ilusoria. Entonces, ¿qué significa eso de que estamos en una fase ilusoria? Que estamos viendo el objeto, pero lo estamos viendo en función de nuestro estado emocional y le bordeamos los contornos.
Él se sonríe volteando un poco los labios hacia la derecha y usted dice, me encanta ese lindo gesto que él hace. Pero cuando tú estás guapa con él, entonces dice, ¿cómo me metí yo con este tipo que hace tanta mueca? Y es el mismo gesto en los dos casos, ¿está claro? Entonces, por más ilusionado que usted o ilusionada que usted esté, tiene que notar primero procedencia, el problema transgeneracional. ¿Cómo era ese sujeto en su familia? ¿Cómo se comportaba con su madre, con su padre y ellos con él? Eso es muy importante. Tercero, el individuo que tiende a mentir. Existe lo que se llama el sociópata integrado. ¿Quién es el sociópata integrado? Y tú veo, porque en realidad la palabra es psicopatía, pero los manuales han ido suavizando hasta llamarle trastorno antisocial de la personalidad. Yo sigo creyendo que es psicopatía. ¿Cuál es el psicópata integrado? El psicópata integrado es un sujeto que no ha descuartizado a nadie, como en las películas, no ha cometido crímenes, pero resulta que ha cometido violaciones pequeñas desde niño, desde la infancia. Transgresiones a la ley, pequeños robos, pequeños hurtos, ha participado en pandillas, etc. Tiende a mentir, es un perfecto seductor o un engañador. Entonces te va dando todas esas señales y obviamente cuando usted se mete en esa relación, usted va a tener una relación de subordinación y violencia porque ese sujeto tiene un trastorno de psicópata integrado. Tiene narcisismo, el tema narcisístico en el psicópata es muy especial porque él comete el hecho, pero siempre la culpa la tienen otros, que van desde de su pareja hasta la propia sociedad. ¿Está claro? Yo me meto en rojo y se ve un accidente, el problema es la sociedad, no es mío. Yo te doy un bofetón y después te digo, mami, es que tú fuñes mucho. Tú eres la culpable. Entonces, la persona que termina enganchándose en una relación enferma termina haciendo lo que se llama dependencia psicoafectiva y justifica la violencia. Es verdad, él me dio una dieta, pero soy yo que me lo busco. El problema es mío. O él me dio, pero él no lo vuelve a hacer más. Él lo ha hecho 16 veces, pero ya esta es la última. Él me lo prometió. Entonces, establecemos esa relación enferma, obviamente, donde hay un sujeto con un trastorno, un psicópata integrado, y hay una víctima con un trastorno, psicodependencia afectiva al trastorno de la personalidad. Es un caldo de cultivo desafortunadamente muy triste y muy repetido en esta sociedad dominicana. ¿Qué hacer? Enamórese con el corazón, pero con la mente y cerebro mida las características de su objeto de deseo. No se involucre en una relación con una persona que le está dando señales, mentiroso, narcisista, violador de normas, vínculos con los padres conflictivos, etc. Una serie de variables que están ahí, que son evidentes, que usted puede observarlas antes de comprometerse. Finalmente, César, porque si hay un espacio en que el tiempo es un dictador, es en la televisión. Y yo creo que ya nos pasa. Me gustaría que tú finalices con alguna reflexión dirigida a las jóvenes parejas que van a procrear una familia. Sí. Porque si bien es cierto que dicen los viejos que nadie cambia a nadie, el cambio tiene que venir desde adentro de la persona misma, pero ¿qué tú le aconsejarías a esos jóvenes que, como decía Alejandro Hermelo, se han coyuntado para formar pareja o para a través de esa pareja formar una familia? ¿Qué tú recomendarías para que podamos tener a futuro cercano, mediano o largo una sociedad menos violenta? Lo primero que se me ocurre es decirle a esos dos jóvenes, bueno, comienzo por uno de ellos, decirle, mira, tú te vas a meter con una persona llena de fallas, con muchísimos problemas. Esa idea que tú tienes de que es perfecta, quítala. Es imperfecta. Y hay muchas cosas que hace que a ti no te van a gustar. Ahora, ¿qué pasa? Que en la otra acera estás tú, también lleno de fallas, y harás muchas cosas que a ella no le van a gustar. ¿Dónde es el punto de encuentro? Si de verdad hay una relación estable, en la tolerancia a la diferencia. Usted tuvo un papá y una mamá, y ella tuvo un padre y una madre distinto al tuyo. Usted se creó en un ambiente, ella se creó en otro ambiente. Usted tiene una visión del mundo y ella tiene otra visión del mundo. Solo el amor convierte el milagro en barro. Y en este caso el milagro va a ser
juntarse dos sujetos que son distintos. Entonces hay que poner por encima lo que tiene mucho valor y lo otro entender que son trivialidades. ¿Ok? A mí me gusta el rojo y a ella le gusta el azul. Perfecto, vamos a pintar la mitad de la casa de rojo y la otra mitad de azul. Entonces, ese punto de encuentro solamente lo puede generar si hay un sentimiento sólido. Y comprender que en ningún lugar hay una persona que salió a buscar a una persona perfecta para casarse. ¿Y qué usted cree que pasó? Supongo que no la encontró. La encontró, pero el otro buscaba a una perfecta que no era ella. Entonces, así es como funcionan las cosas. Somos imperfectos y en esa imperfección es que puede surgir un proyecto de mejora continua, de mejorar nuestra personalidad acompañándonos. Y cuando a mí se me zafe una palabra incorrecta, tú tienes que tolerarme y esperar, eso es muy, muy importante, esperar otro momento en que estemos los dos en calma, decir, mira mi amor, tú hiciste tal cosa que a mí no me pareció correcto, no me gustó, entonces, por favor, para que no lo vamos a repetir, vamos a discutirlo ahora que estamos tranquilos. Pero si usted lo hace en el momento de que se lanzó una llama y le echa un poco de gasolina, obviamente el fuego va a ser mayor. Eso que se llama espiral de violencia puede comenzar con una obscenidad, seguir con otra obscenidad, subir arriba hasta llegar a un punto en que no hay retorno y probablemente termine habiendo una víctima. Y por favor, cada vez que vayan a discutir o cada vez que trivialicen la relación y quieran separarse muy rápido, piensen que hay otras víctimas involucradas en una separación o en un acto de violencia. Piensen que hay un niño que no tiene ninguna responsabilidad de las irresponsabilidades del adulto. Entonces, no podemos limitar la discusión de la violencia a un sesgo de género porque hay múltiples personas que son víctimas y revictimizados incluso en el flagelo de la violencia. Gracias, doctor César Zapata. Gracias, Alejandro, también por acompañarnos A en ustedes estas que me dan el entrevistas. chance de hablar. Y como tú mismo dijiste, ya tú eres un colaborador habitual de Ventana Cultural RD. Me gusta que me dejen hablar porque si no me quedo mudo. Gracias.